Bien, vamos a orar mientras los niños pasan a su lugar. Vamos a orar. Cierra tus ojos, amado. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta tarde. Venimos delante de ti, Señor, poniendo esta palabra, Señor, en tus manos, Dios. Pido que pongas un carbón encendido en mi boca para que pueda ser lo eficaz que tú quieres que yo sea, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú te muevas, Señor, como quieres, que podamos entender esta parte de la Escritura, Señor, y que podamos, lo más importante, poner por obra lo que aprendemos, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia, Señor, por tu amor y por tu bondad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno. A ver, mientras ajusta el sanitario. Bien. Bueno, ahí sí lo escuchan, ¿verdad? ¿Sí se oye claro? Bajito, ¿verdad? Bueno. Bueno, sí, bueno, ahí está. Bueno, nada más el boom. Ahí. Sí, ahí está. Ok. Veíamos la semana pasada la gracia, ¿verdad? Parte 1. Entonces, ahora veremos la gracia parte 2, que es el complemento de la prédica pasada. Y vamos a ver algunos ejemplos de gracia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Les comentábamos hace 8 días, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir así en 2 palabras? Ponlo en 2 palabras, ¿verdad? Pero ¿quién me puede decir lo que es gracia? Con sus palabras, mejor dicho. Una definición de lo que ustedes ahora saben que es gracia, porque sobre esto vamos a estar orando al final. Entonces deseo que les quede bien claro el concepto de lo que es gracia. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Cómo la obtenemos? Por la fe. Ajá, por la fe. ¿Qué más? Bueno, yo no estuve en la clase, hermano, pero gracia es un don, un regalo merecido que Dios nos da. Exacto, ese regalo, don merecido, lo recibimos por gracia y por misericordia, ¿verdad? Y entonces veíamos que debemos de dar de gracia de lo que tenemos en todos los sentidos, ¿verdad? Ya que al obtener la gracia de Dios nos permite que abundemos en toda buena obra. La gracia es dada por Jesucristo, Dios a través de Jesús hacia nosotros, ¿verdad? Porque sin eso, sin que nos hubiera dado Jesús, el Señor, pues no podríamos tener esa gracia. Entonces, dice 2 Corintios 9:8, te lo voy a leer. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El 11: para que estés enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿verdad? Y liberalidad es del griego, viene de la palabra del griego haplotes, y es sinceridad, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. O sea, damos sin estar viendo cuánto y a quién damos, ¿verdad? Generosidad también es liberalidad, fidelidad, piadoso es liberalidad, se traduce así. Entonces, en el Antiguo Testamento, amado, podemos encontrar un ejemplo de gracia de Dios para Abraham, cuando esta gracia la recibió de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue esa? Pues la promesa del nacimiento de Isaac.
en Génesis 18, ahí ustedes lo pueden ver, lo pueden leer, y allí vamos a ver cómo le dice en el 3, Génesis 18:3, dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este es un ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le decía el Señor esto a Dios? Que si ha hallado gracia en sus ojos, que no pasara de él, porque había recibido la promesa en los versículos anteriores que iba a tener un hijo, y Abraham y Sara ya estaban grandes y estaban viejitos. Entonces esta gracia de parte de Dios fue dada sin ninguna contemplación, ¿verdad? Sin cobrarle a Abraham, sino se lo dio Dios de todo corazón, pero siempre con un plan. Entonces, cuando nosotros recibimos gracia de Dios, debemos de saber que no solamente es para nuestro provecho, sino porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y debemos de utilizar esa gracia de forma responsable. ¿Cómo? Dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia, ¿verdad? Y hay dos términos de gracia en la Biblia, o que se usaban en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de ellos es gen, es H-E-N, que se utilizaba, esta es una palabra en griego, y se utilizaba para gracia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, es charis, y significan favor, bondad, y en especial esta definición de charis es si esta ha sido ganada sin merecerla. Charis fue la gracia que nos dio el Señor Jesús cuando murió por nosotros en la cruz, porque no la merecíamos. Dile al que está a tu lado, no la merecíamos. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, amados, en el versículo de Génesis 18:3, el concepto de gracia que se usa a manera de bondad hacia Abraham se mostró humilde al recibirlo porque tampoco lo merecía, ¿verdad? Y Dios, al darle esta gracia a Abraham, se lo dio de una forma gratuita. No le dijo Dios, te voy a dar a Isaac, pero te va a costar tanto, y te va a costar más porque ya estás ancianito, ¿verdad? No le dijo eso. Es un favor gratuito de parte de Dios. En este caso, el contexto de este versículo, como les dije, fue que les dio a un hijo, a Abraham y a Sara, porque ya estaban grandes, ¿verdad? Pero te decía que esto viene de doble fila, o con doble propósito, porque al darle Dios a Abraham a Isaac, ¿verdad? A Isaac, además de la grandeza de este milagro, porque le dio a Isaac, ¿verdad? Ya tenía los planes Dios para Isaac. No nada más era de que les iba a dar un hijo porque lo deseaban y porque sí lo deseaban, pero no nada más el propósito era por eso, porque Isaac, ¿quién me puede decir de dónde proviene el árbol genealógico de Jesús? Pues viene nada menos, amados, que de Isaac. O sea, ahí es esa misma línea de Isaac. Isaac es una promesa. ¿Qué le dijo el Señor? Que los hijos de Abraham iban a ser como la arena que está, ¿verdad? Que no se podía contar. Entonces, Dios ya tenía ese plan para Isaac, porque de ahí es la misma línea de donde viene el Señor Jesús, ¿verdad? Y con él para nosotros la gracia de nuestra salvación. Entonces eso es muy importante, que tú sepas que la gracia que tienes viene de parte de Cristo, pero además es tu salvación, y debes de estar seguro de que eres salvo, que tienes la gracia de Dios. Tú y yo debemos de estar siempre seguros, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Y la misma línea familiar que le menciona Dios a Moisés en Éxodo 3:6, cuando fue llamado por Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando fue llamado?
Le dice, yo soy el Dios de tu padre. O sea, el padre de Moisés le dice, yo soy el Dios de tu padre. Pero además Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa misma línea. Ahí sí viene porque Jacob, viene Judá, es el hijo de Jacob. Ajá. Sí. O sea, es esa línea, ¿verdad? Por eso Dios decía, y algunos todavía en el Nuevo Testamento decían, mi padre es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, fíjense, cerrando el Antiguo Testamento, este es un ejemplo de gracia que hay en el Antiguo Testamento, pero yo sé que debe de haber más. Entonces tú en tu estudio busca la gracia de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento el significado de gracia es expresado como el más alto amor de Dios, el amor incondicional, la misericordia y el beneficio. ¿De quién estamos hablando en el Nuevo Testamento? De Jesús, dilo fuerte, de Jesús, ¿verdad? Porque es la mayor expresión de gracia que hay para la humanidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesucristo, porque sin Él no tuviéramos nosotros nada, ¿verdad? ¿Quién sabe si existiríamos siquiera? Por la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, Tito 2:11. Vamos para allá, Tito 2:11. Tito 2:11. Y aquí vemos cómo está expresada la gracia para todos los hombres. Miren, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, la gracia de Dios viene, baja para nuestra salvación. Pero nada más para ti, para mí, los que estamos en este lugar. No, ¿verdad? Dice adelante, a todos los hombres, enseñándonos que aquí hay un punto importante que debemos de ver para nosotros tener la gracia. Renunciando a la impiedad. Renuncia a la impiedad. ¿A qué más dice ahí? A los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. No te estoy diciendo que no vas a tener impiedad ni deseos mundanos, pero sí te puedo decir que si tú renuncias, si yo renuncio a ellos, va a ser difícil que pueda ser una influencia en nosotros un deseo mundano, ¿verdad? Puede llegar, pero que no haga nido en nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, para recibir la gracia que es a todos los hombres, nosotros debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Para que tú puedas renunciar y yo pueda renunciar a eso, pon mucha atención en esto. Cuando viene un deseo mundano y cuando viene impiedad a la mente, si nosotros lo hacemos patente y lo dejamos bajar al corazón, se va a efectuar, se va a ejercitarse. Pero si nosotros en ese momento renunciamos a ese pensamiento de impiedad y de deseo mundano, no va a vivir en nosotros, no se va a ejecutar, ¿verdad? Hablábamos de la ejecución en los teléfonos, en los nuevos, la ejecución en primer plano. Cuando tú abres una página, pues la checas constantemente, dices, esta es mi página de primer plano. Tú ejecutas otra y se puede ejecutar, pero la principal que tú quieres es la primera que abriste. Ese es el pensamiento que tú debes de tener cuando viene ese deseo mundano y ese deseo de impiedad. Ejecutar la voluntad de Dios en tu mente primero que todas las demás cosas. ¿Para qué? Pues para que entonces no llegue a ser nido en nuestro corazón, ni el deseo mundano ni la impiedad. Entonces podemos concluir de estas definiciones del Antiguo Testamento que la gracia de Dios está fuertemente relacionada con el amor. La gracia de Dios la gracia
de Dios está fuertemente relacionada con el amor, con la verdad y además con la capacidad de recibir vida eterna. Yo te pregunto, y no me contestes ahorita, ¿tú estás plenamente seguro de que si Dios te llama hoy a cuentas, te vas con Él? Amén. ¿Segurísimos? Amén. La gracia de Dios es parte entonces para la humanidad, es la salvación de Cristo. Ahorita vamos a orar al final. Y es señal o prueba la salvación del Señor para nosotros, a los que creemos, ¿verdad? A los que creemos. Y esto viene a ser un factor externo que nos lleva a responderle a Dios. Cristo es un factor externo que nos influenció el corazón. Cuando Cristo está en ti por gracia, entonces te va a influenciar para que de dentro hacia afuera venga un fruto. Una muestra de que tú tienes y que yo tengo la salvación y tenemos la gracia de Dios es porque debemos de estar dando frutos, ¿verdad? Y ahí vienen los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces debe de haber un fruto cuando nosotros somos salvos. Cuando tú no lo tienes o tu mente empieza a volar o simplemente no se abre tu corazón a eso, entonces hay un problema, ¿verdad? Por eso tenemos que ser influenciados por la gracia día con día, ¿verdad? Porque entonces te digo, Dios nos influencia a través de Jesús, y nosotros debe de haber una respuesta de dentro hacia afuera, un fruto, ¿verdad? Hasta aquí entonces, amados, podemos decir que la gracia de Dios es algo que como seres humanos no podríamos obtener de ninguna forma, por ninguna palanca, por muy bueno que seas, por muy buenas que sean tus intenciones y las mías, no hubiéramos podido hallar la gracia de Dios, ¿verdad? A favor nuestro. Pues por nuestra naturaleza caída y pecadora nos impediría siquiera hablar con Él para obtenerla. Entonces, amados, pensemos en esto y enfoquemos la gracia de Dios para salvación, que es muy importante, que es el centro de tu vida y de mi vida. Si no hay gracia, es porque no eres salvo o no somos salvos, porque realmente no hemos rendido nuestra vida a Cristo, no hay un fruto. Entonces, yo no quisiera ver el momento en que lleguemos delante de Dios y nos diga, pues sí hablaste de mí, hablaste de milagros, todo eso, pero pues yo no te conozco. Y eso sería tremendo, ¿verdad? Y son temas, amado, que tenemos que abordar, porque sería preocupante que, por ejemplo, tú fueras salvo y tus hijos no, y tú ni siquiera les hablaras de la palabra, ¿verdad? Y hay casos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que tomar muy en serio esto de la salvación, porque es un principio, la gracia es un principio, ¿verdad? Veíamos que uno de los principios que estamos viendo es la Escritura. Este es otro principio, la gracia de Dios, que muchos se nos olvida queriendo suplantar la gracia por venir a la iglesia y sentirse bien, ¿verdad? Y vivir una vida desenfrenada en la semana. Y uno cree a veces que viviendo esa vida y venir a la iglesia, entonces ya estamos del otro lado. Y no es cierto. Es tiempo de despertar, amados. Es tiempo de despertar. Por eso es que mira, la iglesia en este tiempo piensa, amado, y es triste, piensa que en una reunión vista por internet en casa, eso es suficiente. Y eso no es suficiente, y no por el hecho de que vengas
o que vengan los hermanos y ocupen un lugar, sino por el hecho de que estamos en comunión unos con otros, ¿verdad? Tú puedes estar en comunión con Dios tú solito en la semana, pero necesitamos reunirnos, ¿verdad? Y decir, primero es las cosas de Dios y después es todo lo demás, porque Dios va a bendecir todo lo demás cuando tú lo pones a Él primero. Y mentira eso de que no, es que yo tengo que trabajar porque si no, no como y tengo que trabajar el domingo. Yo una vez hice una prueba también cuando tenía un taxi, cuando Joana era un bebé. Yo decía, no me alcanza, y trabajaba de lunes todos los días en el banco y después en el taxi, ¿verdad? Y un día dije, no, pues saliendo de la iglesia me voy a ir a dar unas vueltas. Y no hice nada, amado, porque era un día de mi familia después de la iglesia. Jamás dije, no, me voy a ir al taxi y falto algo. No, nunca. Gracias a Dios que Él, pues no sé cómo le hizo, ¿verdad? Me jalaba las orejas, yo creo. Pero yo me salí un domingo en la tarde y las dejé a ellas. No hice nada, nada más gasté la gasolina. Y dije, la provisión de Dios es de lunes a sábado. En lugar de ganancia Hubo pérdida, porque hay un orden, ¿verdad? Perdiste gasolina, nada más. Perdí la gasolina. Entonces, es importante cuando tú sientes que la gracia de Dios abunda en tu vida, porque es la misma salvación de Cristo, y cuando te dicen, si tú mueres, ¿qué pasó con tu alma? Ay, muy buena pregunta. ¿Verdad? Muy buena pregunta. No, amado, es sí o no. O eres tibio o eres frío. Eres caliente o frío, no tibio. Perdón. O eres caliente o frío, porque tibios dice que no funciona, que los vomita de su boca. Entonces, la gracia de la salvación debe de abundar en tu corazón. Quizá por eso a veces no nos salen cosas, porque ponemos en primer plano otras cosas que al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, amado, no podemos decir, seré salvo, vamos a ser salvos en un futuro, o seremos salvos. Realmente, si abriste tu corazón un día a Cristo y tenemos frutos que Él está dando en nuestra vida, por fe, entonces es como recibimos la salvación inmerecida que hoy tenemos. Debe de haber Convicción de pecado primero, ¿verdad? Convicción de pecado y después abrir el corazón a Cristo. Entonces vamos a Efesios 2:8, allí vamos a ver por qué es porque recibimos la salvación por gracia. Cuando llegues ahí, dices amén, amado. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. Por Haris, acuérdate, Haris es gracia en el Nuevo Testamento. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios. Y don, esa palabra don, es dorón, es ofrenda, es regalo y es presente. Entonces podemos acomodar una de esas tres palabras en esta parte de la Escritura y dice, pues es ofrenda de Dios, pues es regalo de Dios, pues es un presente de Dios. Cuando a ti te dan un regalo no te lo cobran, ¿no? ¿Sí? En tu cumpleaños te dicen, bueno, yo te traje ese regalo, págame. Es un regalo, ¿verdad? Es un regalo, es una ofrenda. Y entonces, si ese que te dio el regalo te lo cobra, no es un regalo. Por eso Dios no cobra la gracia. Por eso Dios no cobra la salvación. Ni tú ni yo, ni con todo el trabajo de toda nuestra vida y vendiendo todo lo que tenemos, podríamos pagar la gracia o la salvación.
Dice Brenda que el diablo sí se lo cobra. El diablo sí Todo lo lo cobra. que les da. Exacto. El diablo y sus huestes lo cobran. Y hay muchos ejemplos que vamos a dárselos después de eso que dice Brenda. ¿Cómo se cobran? ¿Cómo se cobra a Satanás y sus demonios? Todo lo que hacen por la gente. A veces con la vida de hijos, con la vida de nietos, con la salud, la economía, la falta de paz, enfermedades, dolencias. Porque hasta se atreven a creer que poniendo un coco afuera de un negocio ya les va a dar prosperidad. Al rato ese coco les va a cobrar y el coco se los va a llevar, ¿verdad? El coco se los va a llevar. Entonces, ¿quién dice que es dueño del oro y la plata? Pues vamos a pedirle a Dios. ¿Quién dice la Biblia que es nuestro médico? Y no hay otro médico, es Dios, ¿verdad? Entonces, acomodando esto, dice: no por obras, nadie se gana la salvación ni la gracia por obras, porque dice: para que no te creas mucho. ¿Ibas a decir algo, amigos? No, digo, pero ustedes, ¿cómo se le llama a un regalo? Bueno, me hicieron un regalo de mi cumpleaños, me llevaron una sudadera. Y que se lo ponga, que me la pongo y que no me queda. Y me dicen, me la llevo y te la cambio. Les doy una más grande, ya pasó otro año, nunca me fue. Están guardando. Era un regalo virtual, ¿verdad? Un regalo distraído. Jamás regresó ese regalo. Dije: ay, no, me gustó, está re padre, y me quedo con ella. No pierda la esperanza, no. No he decidido la primera vez. Vivimos por fe. Y eso mismo, hablando eso mismo hace el diablo y sus demonios. Como decía mi abuela, ¿verdad? Atole con el dedo. O sea, creemos que está sabroso, pero pues no nos llena, ¿verdad? Entonces, dice: para que nadie se gloríe. Y esta palabra de no por obras para que nadie se gloríe, es del griego kauhomai. Y miren, esta palabra en esa traducción dice que es hacer alarde en buen o mal sentido. El que se gloría diciendo: yo te doy la salvación porque yo sé que en mí vas a encontrar, haciendo alarde, eso no es la gloria de Dios. Kauhomai, con K de kilo y J. Kauhomai. Kauhomai. Y significa hacer alarde en un sentido bueno o malo. Kauhomai, dice Valeria, ¿verdad? Y miren, les leo la versión del lenguaje sencillo. Dice: ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. ¿Por qué eres salvo? Porque aceptaste el amor. Ninguno de ustedes ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Le dice el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Por qué? Pues porque seguramente ellos andaban ahí creyendo que ellos habían comprado la salvación o la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ese ya lo leí. El 9 dice: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse de ello orgulloso. Kauhomai, ¿verdad? Nadie puede sentirse orgulloso de la salvación porque Él se la ganó. Ni por ser bueno, ni por ser malo, ni por ser buen hijo, ni por ser mal hijo, ni por traer cosas a la iglesia, ni por venir a la iglesia, ¿verdad? Ni por decirle solamente a Dios: sí, Señor, sé que existes, pero en esta parte de mi vida no te metas. En el cuarto trasero o en el patio trasero, ahí nada más entro yo, porque yo soy dueño de mi vida. No hay salvación, ¿verdad?
Entonces podemos resumir, amados, hasta aquí, diciendo que Pablo afirma en estos versículos que la salvación la obtenemos por pura gracia o regalo de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo se obtiene la gracia? Por amor de Dios hacia nosotros, porque nos dio a Cristo. Y que ninguna otra obra corrupta o no corrupta podría siquiera comprar un gramo de la gracia de Dios para poder ser salvos, ¿verdad? El ingrediente entonces, o medio para obtener la gracia de Dios, es un pecador y fe para obtenerla. Nada más, ¿verdad? Cuando hay un pecador arrepentido, entonces es candidato a recibir el don inmerecido de la gracia. Entonces tenemos nosotros, amados, que buscar en nuestro corazón, ver si realmente tú y yo tenemos esa gracia. Estamos dando frutos, ponemos las cosas de Dios primero, estamos cumpliendo con los principios de Dios, estamos teniendo amor al prójimo, estamos trabajando en las cosas de Dios, o simplemente nosotros dejamos ese don inmerecido a un lado y decimos: este don inmerecido solamente es para los domingos, para presumir, para dominguear. Así como yo saco mi bocho, para dominguear. Estamos haciendo eso, ¿no? Con la gracia inmerecida. Es tanto como si tu mamá o tu papá se esforzaron tanto y te compraron aquello que tú deseabas, algo así que tú deseabas siempre, hicieron el esfuerzo y te lo compraron. Entonces, como a ti no te costó, no lo valoras y lo arrumbas por ahí. Y llega tu madre o tu padre y dice: hijo, hija, ¿por qué arrumbas? Pues es que ya me aburrió. Lo quería en ese momento, pero ahora ya no es tan importante para mí. Imagínate que el Señor, nuestro Dios, ve a veces esa actitud tuya y mía cuando hacemos a un lado a Cristo y esa gracia la desechamos. Está duro, ¿verdad? Pero entonces, amados, hasta este punto vimos un ejemplo de cómo obtener la gracia a través de la bondad de Dios hacia nosotros. Y en la vida de Abraham vimos un ejemplo en el Antiguo Testamento y la salvación para nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar algunos ejemplos de la gracia de Dios en las Escrituras. ¿Dónde fue la primera vista de gracia en la Biblia? ¿Quién me puede decir dónde fue la primera vista de gracia en la Biblia? Tú no. Ajá, la primera muestra de gracia de parte de Dios hacia la humanidad en la Biblia. Algo que Dios haya hecho sin tener que haberlo hecho, solamente expresó su amor. Ajá. Ajá. ¿Pero dónde? No, más atrás, en toda la Biblia. Desde Adán. La primera. Desde Adán. Construyó la tierra. Adán y Eva. ¿Por qué? Fíjense, Adán y Eva fue la primera muestra de Dios del amor hacia la humanidad. ¿Por qué? Génesis 3:21. Vamos para allá. Ya vamos casi terminando. Génesis 3:21. Porque vamos a orar. Y de verdad, amados, los tiempos son malos. Los ataques están de a peso, ¿verdad? En todos los sentidos. El diablo siempre va a querer venir a robarte. De cualquier forma, tenemos que estar alistados. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ya habían hecho ahí su relajo. Y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Dónde está la muestra de gracia de parte de Dios? En el sacrificio de los animales que usó para hacerle las túnicas de piel a Adán y a Eva. Para vestirlos y no echarlos encuerados. Exacto, pues sí, Bueno, sí los echó encuerados. con los cueros de los animales. Este es un acto profético de lo que venía a hacer Cristo por ti y por mí. Y se extiende todavía más en el hecho de que Dios no les permitió esa condición para siempre, por eso los apartó. No para decir, ahora ahí les va tremendo, no, sino los apartó de vivir en esa condición por siempre. Por eso los tuvo que sacar de él. Exacto. Esa fue la primera muestra de gracia de parte de Dios a la humanidad, ¿verdad? La misericordia que cuando él siendo Dios pudo haber dicho, bueno, los extermino y a otros. Otros dos. Bueno, y digo, no, por ti. Pues, Exacto. voy a mostrar mi Y eso es tremendo, porque es lo mismo hace con nosotros, nos perdona. Porque como les dije, nosotros nos haría como un muñeco de plastilina, lo aplasta y vuelve a hacer otro, ¿verdad? Pero no, Él nos ama tanto, y pon mucha atención en eso, nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y no debemos de desechar la gracia como algo que no funciona, o como mejor lo uso los domingos, o lo uso cuando tenga una necesidad, ¿verdad? Así no es la gracia. Entonces, esto se convirtió en la primera y máxima prueba del amor de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Por redención de pecados, es una gracia. Otro ejemplo de gracia es que como creyentes experimentamos la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Multiforme en varios aspectos de tu vida y de mi vida. Uno de ellos, estudiamos qué es la salvación y leímos en Efesios 2:8-9. También podemos experimentar esa gracia de Dios en nuestra santificación. En nuestra santificación. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de estar continuamente examinando nuestro corazón, porque entonces ahí tú y yo vamos a estar experimentando la gracia de Dios. Si tú la riegas o yo la riego, debemos de venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque no, esto que está aquí no lo debía hacer. Perdóname, Señor. Y Él es bueno y justo. Él no va a agarrar un palo y te va a dar un palazo en la cabeza, que bien merecido lo tendríamos, ¿verdad? Pero Él no lo va a hacer, amado, por gracia. Porque por naturaleza tú y yo tendemos a pecar de cualquier forma. Por eso tú y yo debemos de tener cada día la necesidad, así como de comer, de limpiar tu corazón y mi corazón, arrepentirnos de lo que sabemos que hicimos, o incluso le dimos entrada por nuestra mente y lo practicamos. Acuérdate de los dardos de fuego. Y dardo en su definición es lanza. O sea, no es un dardito, amado. No te dejes engañar. No es un dardito. Es una lanza que va directamente para matarnos. Así es. ¿Verdad? Por eso debemos de estar en completa comunión con Dios, vaciando el corazón de lo que no debe de haber en él, ¿verdad? Esto, mira, el vaciar tu corazón y cerrar cada entrada, es con esta acción que tú y yo tengamos, las huestes no van a encontrar portillos, y un portillo es una grieta. ¿Qué haría una grieta en un tinaco? Se vacía, y cuando quieres bañarte, pues no hay agua, ¿verdad? Esos son los portillos que debemos de cerrar en el corazón, donde hacen estragos en nuestra vida, porque tenemos la gracia inmerecida de Dios, tú y yo, para presentarnos delante del trono y pedir perdón. Tú llegas imagínate esta escena, ponla en tu mente, ya la regaste, llegamos delante de Dios, al trono, Él está de juez, le decimos, Señor, pues sí, la regué, ya sabes en qué, Señor. Otra vez, o es la primera vez que la riego en eso, y las otras pues ya me perdonaste, pero aquí estoy de culpable. Entonces el diablo se acerca como fiscal
y dice, condénalo, ¿verdad? A este compadre ya le has perdonado mucho. ¿Y quién sale en tu defensa? Jesús, la gracia, ¿verdad? Le dice, yo ya pagué por él lo que hizo. Está reconociendo que falló. Está reconociendo que falló, vaciando su corazón, arrepentimiento, pero este es su abogado, que dice, yo ya pagué por él, así es que queda libre. El acta de decretos que estaba en contra nuestra fue destruida y clavada en la cruz del Calvario. Ya Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracia inmerecida, dile al que está a tu lado. ¿Cuántos ladrones, atracadores, defraudadores se quisieran presentar en un juicio y tener esa ventaja? ¿Verdad? Y tú y yo la tenemos. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra renueva. ¿Cómo se va a renovar? ¿Cómo la vas a renovar? ¿Cómo la tenemos que renovar tú y yo? Yendo delante de Dios y decirle, perdóname porque crea en mí, Dios, un corazón limpio otra vez. Y de esa forma el Señor renueva tu corazón, renueva tu espíritu, ¿verdad? Pero tenemos que saber que tenemos esta oportunidad en la Biblia, pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber que ahí está? ¿Verdad? Y es tanto como aquel que fue a recibir una herencia y está delante del notario y le dice, pues fíjate que nada más te dejaron 50,000 pesos. Y este hombre o este compadre se va feliz con los 50, pero después se entera que no eran 50, que eran 50 millones. Pero todo por no reclamar la herencia y por no leer el testamento, pues lo dio así como hay así. Y es lo mismo que nos pasa, ¿verdad? Solamente superficial. Pero no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esta parte de guardar su palabra, ¿qué dice la Escritura acerca de que guardemos sus mandamientos? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es entonces su palabra? Sus mandamientos. Entonces dice el Salmo 119:9 que ¿con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Con guardar su palabra. Dile al que está a tu lado, voy a guardar su palabra. Hebreos 4:16, y ahí quiero que vayamos. Hebreos 4:16. Por favor, amados. Si tú creías que la regaste muy feo y no hay perdón, aquí vas a ver que sí. Porque el diablo condena. El diablo condena. Pero tenemos un abogado, como dijimos, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿A dónde? Al trono de gracia. Al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú y yo no nos acercamos a Dios diciendo, la regué, perdóname, Señor, no valoré la gracia y el sacrificio de Cristo, no le di el suficiente valor, Señor, pero perdóname. Si no me acerco oportunamente o en un buen tiempo, no voy a alcanzar socorro. Por eso es importante que leamos. Decía mi hermano Gus, que dio la clase del ayuno, que empezó a leer y se llenó de mucho conocimiento en un estudio de discipulado, hermano. Tan
tanta es la llenura que trae del Espíritu hoy, Gus, que ya no pudo hablar al final de la clase porque el Espíritu Santo lo tocó de una forma tremenda. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, que a veces no podamos ni hablar de lo mareado que estamos del Espíritu de Dios. Has comido, perdón lo que voy a decir, pero te has jambado un día así, pero así. Atásquese ahora que hay. Eso, cuando atásquese ahora que hay. ¿Quién lo ha hecho? ¿Puedes siquiera hablar? No. ¿Qué dices? No, Max, me como y ya, valió. Ni siquiera agua. No puedes hablar, no puedes caminar y estás ahí sentado todo atarantado. Eso mismo es cuando te llenas de la palabra de Dios. Y pregúntenle a Gus lo que se siente. No podía articular una palabra porque está repleto de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Eso mismo es lo que tú y yo necesitamos, amados. Eso mismo es lo que necesitamos. ¿Verdad? Diga que está a tu lado, me voy a llenar. De la palabra. Porque ya no hay bajas con crema, que estaban bien buenas y con papas. Entonces, experimento la gracia de Dios. ¿En qué otra área vimos que es en santificarnos? ¿Verdad? En otra es en nuestro servicio. Ahí también experimento la gracia de Dios. 2 Corintios 2:9, ahorita vamos a ir. ¿Y cómo es que en mi servicio experimento o se ve la gracia de Dios? Al servir a los demás de cualquier forma, estamos aplicando la gracia de Dios que nos dio al salvarnos y darnos vida eterna. Si Él tiene gracia sobre nosotros, mira, y fíjate bien esto, si Él tiene gracia sobre nosotros, debemos de dar de la misma forma que nosotros recibimos esa gracia, debemos de darla nosotros también gratuitamente. Con este modo de dar de gracia, demos de lo que Dios nos dio sin merecerlo. Por eso, mira, aquí viene la clave de lo que te estoy diciendo. El Señor Jesús dice a sus discípulos: den de gracia de lo que recibieron de gracia. La habilitación de parte de Dios. Y espero ser lo más claro con esto. Cuando tú y yo somos habilitados de parte de Dios con la gracia en el servicio, no nos va a costar nada dar. En cualquier área, una oración, una ofrenda, tiempo, venir, por ejemplo, y hacer la limpieza de una forma integral. Que tú digas: no juegues, ¿quién limpió? El talento, poner los mejores ingredientes. Cuando alguien te dice: ora por mí, tú oras sin ningún problema, y cuando Dios te empiece a usar en milagros y prodigios, tú vas a ver cómo vas a levantar gente de enfermedades, y vas a ver cómo se va a multiplicar la gracia de Dios en tu vida. Pero ay de aquel, por eso les dijo: vayan y echen fuera demonios. El Señor a los discípulos, ¿por qué les adelantó? Y esta parte de gracia te voy a decir en este versículo qué significa. Cuando el Señor manda a que ellos oren, los discípulos, que oren por gente endemoniada, levantar de enfermedades, y que les dieran la palabra que habían recibido de parte de Él, esa palabra gracia, en esos versículos, ahorita te lo voy a leer, es doreá y es gratuito. O sea que si tú estás recibiendo de parte de Dios la salvación, por decirte algo, tú no puedes hablarle a alguien de la salvación y cobrarle. Por eso Él dice dorea y es gratuito, no es haris, aunque significa gracia también, ¿verdad?
es un don gratuito. Lo que tú recibes de parte de Dios es gratuito. Es como si, y ve cómo es el diablo tan hábil, que la señora que les platiqué hace 8 o 15 días, que vino y dio una ofrenda a Mario y a Luisa, ¿verdad? No es cierto, a Elena, a Elia, y le dijo: esta es una ofrenda para que oren por mí, désela al pastor. Si yo voy a orar, yo no tengo que pedir ninguna ofrenda por eso, porque lo que yo tengo, el don de Dios que actúa a través de mí, es gratuito. Y yo no puedo tener la desfachatez de decir: voy a orar por ti, pero te voy a cobrar, o recibo ofrendas, o te doy mi número de cuenta. Nosotros no podemos siquiera decir: Brenda y Rosy van a ocupar este lugar enfrente del santuario, porque cada 8 días dan sus 1,000 pesos de ofrenda y las vamos a traer aquí. Pero como la hermana Norma da solamente 15 pesos a la semana, se me va a sentar hasta el sillón allá atrás, porque por incrédula no merece la unción del pastor cerca. Por eso, amados, alguna vez les dije: el mismo Espíritu Santo que se mueve en mí y en mi esposa se mueve en ustedes. El mismo tamaño delante de Dios lo tienen igual ustedes como yo. Hay niveles de responsabilidad, pero no hay preferencias delante de Dios de ninguno de nosotros. El don de gracia para el servicio se demuestra de esa forma. Lo que haces para Dios no lo debemos de cobrar, ¿verdad? Y decía un pastor, estuvimos oyendo, ¿verdad?, algo de esto, y yo ya tenía mi prédica. Entonces el pastor hacía una oración ahí y dice: lo que diste en tu esfuerzo y se lo diste a alguien equivocado, dice el Señor, fue una palabra profética, dice: yo te lo voy a regresar. Aleluya. Porque lo diste para mí, no para ese hombre. Yo dije: gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Entonces, amado, cuando tú y yo vamos a predicar a Cristo, es con ese fuego que sentiste, debemos de predicarlo, con esa llenura, porque toda esa gente merece ser salva. También tienen derecho a la salvación que tú tienes, a esa paz que tú encuentras cuando dices: ¿a quién acudo? Y Dios te dice: pues a mi hija. No tengo finanzas, papá, dame finanzas. Bien, ¿verdad? Ese es el Dios precioso que tenemos, y lo tenemos por gracia. No te lo mereces ni no me lo merezco, es porque nos ama. Si no, ya nos hubiera hecho masa y nos hubiera vuelto a echar a la máquina de hacer tortillas, y ya nuevas tortillas, ¿verdad? ¿Dónde dice esto? Mateo 10:8. ¿Qué dice? Mateo 10:8 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Mateo 10:8. Dice sanar enfermos y limpiar leprosos. Los divide. Se supone que un leproso es un enfermo,
pero ¿por qué hace 2 leprosos y enfermos? Y miren, ¿por qué hace esto? Porque a los leprosos no los querían dentro de las ciudades. Y nadie quería siquiera hablar con ellos. Era contagioso. Porque era contagioso. Se les caía la piel. La carne, así, como Walking Dead. Y ellos estaban capacitados de parte de Dios y ungidos además, que es lo más importante, para limpiar leprosos y sanar enfermos, para resucitar muertos y echar fuera demonios, porque dice: de gracia recibe, de gracia da, ¿verdad? Doron, no cobres, es gratuito. Si yo no te cobré, dice el Señor, no tienes por qué cobrar. Yo he escuchado de veras, y yo sé que esto, como dice el pastor, y estoy consciente, a lo mejor lo borran, pero hay gente que hace milagros y cobran. Les dicen: ¿sabes qué? Mira, yo conocí a alguien que oró por alguien y Dios lo levantó porque era el hijo de esta persona, y como tenía una agencia de coches le regaló una camioneta. Esta es porque oraste por mi hijo y sanó. Ah, sí, la recibo. Yo sí merezco andar en una camioneta. Pues si no es tu palabra, fue Dios quien lo levantó. Dorón, no se cobra. Dile que está a tu lado. Dorón, no se cobra. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Cuando tú presentas el Evangelio, Juan 12:26, cuando tú presentas el Evangelio de esta forma, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Ahí está la diferencia. O sea, no es malo que la gente, ahí está el punto o el principio y la diferencia. Ajá. No es malo que nosotros reconozcamos lo que Dios hace a través de un vaso, porque eso se llama, es un principio bíblico de honra. Lo malo es que nos manejemos con una mentalidad de pago porque hagan. Exacto. Porque eso es brujería. Eso es lo que la gente hace cuando consulta a un brujo. El brujo pide, y eso es un principio que se mueve espiritualmente, ¿verdad? Porque al brujo pedir una cantidad económica, ellos lo que sacrifican, lo sacrifican a esos demonios. Así es. Entonces la honra es un principio bíblico que todo hijo de Dios debemos de practicar. Ese es el Pero balance. no debemos de permitir creer que a causa de lo que nosotros hagamos o demos en una materia económica, vamos a adquirir mayor favor o gracia de Dios. Así es. Eso no es. ¿Sí está claro, amados? Sí, amén. Porque la Biblia dice también que tenemos que presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. A mí me han honrado, pero de ninguna forma ha sido porque, por ejemplo, es que estuvo muy bueno su sermón y porque me ayudó a mi corazón y Dios hizo el milagro. Tenga por el milagro, no, espérame. Como la ofrenda que les digo que me mandaron y me la fueron a llevar a mi casa. Y en ese momento no había como para decir, pues no. ¡Ay, gloria a Dios! Es como si nos dan de más en la tienda, ¿no? Es la bendición, pues ¿cuál bendición? Lo regresas. Y para cerrar este punto y redondear perfectamente el comentario que hizo mi esposa, que es acertadísimo, porque también la honra y el honrar a otras personas es correcto. Si Dios lo pone en tu corazón, hazlo, porque además es bendición. Y ahí entran otras cuestiones de dónde estás sembrando, a quién siembras, etc. Dios en tu comunión, Él te va a decir. Así es. Nosotros éramos líderes de jóvenes, líderes de ujieres y no sé qué otra cosa, de líderes de limpiar baños y líderes de ahí en otra iglesia. Y entonces, amados, llegaron una vez una pareja y esos días también era la economía cero. Y entonces me dice la hija de este matrimonio: hermano Ray, le mandan mis papás el diezmo
Yo así de, ¿a mí? Sí, ¿qué es para usted? Y lo abrí. Y dije, ¡oh! Son jueves como para 15 días. Y sin un peso en la cartera, hermanos. ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue, lo que hicimos mi esposa y yo, fuimos a la oficina del pastor y le dijimos, pastor, pues nos dieron este sobre que es el diezmo para nosotros. Aquí está, porque los diezmos son para el pastor, para la iglesia. Ah, no, está bien, qué bueno. Y después el pastor pues nos bendijo con una ofrenda. Pero imagínense que nos lo hubiéramos quedado. Cobrar algo que ni siquiera era mío, ni yo había hecho, ni era la iglesia donde el Señor me había puesto, etc. Son muchas cosas, implicaciones que el enemigo bien sabe dónde te hace falta y dónde me hace falta para venir y poner. Ay, ¿quién se va a dar cuenta? Es como quitar un pelo al gato. Exacto. Dices, oh. Y así muchas veces nos ha pasado regresar cambios en tiendas que nos dan y decimos, no, esto no es mío. Y el último, amados, el último punto. Vimos que la gracia la experimentamos, la gracia de Dios en la santificación, en nuestro servicio, y la gracia está en tu debilidad y en mi debilidad también. La gracia de Dios en nuestra debilidad, ¿verdad? 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, ¿verdad? En nuestra debilidad. Y me ha dicho, dice aquí el versículo, en este verso vemos estas palabras determinantes, ¿verdad? Afirmando que en Él está nuestra solución, comenzando con decirnos que Él es suficiente. Por eso dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Dejándonos ver que la aflicción, como sabemos, tiene que continuar. Aquí no es de que te diga, ¿sabes qué? Tus problemas se van a acabar. No, va a haber problemas, pero dice el Señor que te bastes en Él. Él es lo suficiente y Él es todo lo que tú y yo tenemos para nuestras debilidades y lo que nos haga falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a hacer que continuemos, ¿verdad? Porque sabemos que en este mundo va a haber las dificultades, pero también sabemos que Él no nos dejará solos. Pero además va a sobreabundar la gracia, estando Dios siempre con nosotros. Y esto seguramente no te va a faltar. Cuando tú necesitas algo, Él dice, bástate que yo soy suficiente para lo que necesitas. Amén. Eso es lo que Él quiere decir aquí. Así es que tú y yo tenemos que clamar en cualquier situación, clamando a Él por sanidad, por economía, por enfermedad. Tenemos que hacer nuestras, como el apóstol Pablo nos dijo, lo dijo, Señor, tu gracia me basta. No hay poder humano, no hay hombre que pueda suplir lo que yo necesito, sino nada más tú, ¿verdad? Porque Él se va a manifestar y se va a hacer grande la gracia en nuestra debilidad también. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes una debilidad, te hace falta gracia, te hace falta economía, te hace falta salud, has pecado deliberadamente, ven delante del trono de gracia para que hallemos oportuno socorro. De Él sale todo, amado, de Él sale todo. Por eso te decía, si te falta economía, pídela a Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Él dice que imponiendo manos sanaríamos enfermos. ¿Tú crees que tienes al Espíritu de Dios? Imponte manos, tú solo. ¿Crees que hay algún chamuco ahí que está estorbándote? Imponte manos también.
échalo fuera. No podemos decirle, ay Señor, ven y échalo fuera. No, tenemos que hacerlo nosotros. Decirle, se largan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es suficiente. Él es suficiente, ¿verdad? Porque en medio de nuestra imperfección y reconociendo que por más que querramos nosotros hacer más grande nuestra imperfección, su poder se va a perfeccionar en esa imperfección y se hace más grande que la imperfección, porque es su poder, su poderoso poder. Ahora sí, no sé cómo expresarlo. Su grandeza es más grande que lo que nos pueda pasar, porque es gracia, amado, porque es gracia. Y esto, lo mejor es que no tiene costo. Es gratis. Es gratis. Su poder se perfecciona en tu flaqueza y en mi flaqueza, ¿verdad? Y a veces, como al apóstol Pablo no le quitó no sé si era enfermedad o un defecto físico, no se lo quitó, ¿verdad? Pero Pablo dijo que su gracia era suficiente. Aunque a veces Dios, hay motivos por que no sanamos, ¿verdad? Y que está la cicatriz. Pero esa cicatriz o esa falta de sanidad aún es algo donde es una marca, ¿verdad? Yo les decía hace mucho, cuando yo veo mi ojo y veo que me falta visión, yo digo, yo sé que tú vas a hacer algo más, Señor, porque si ven ustedes, no predico con lentes, aunque me hacen falta, pero no predico con lentes, ¿verdad? Entonces no le hacen falta. Pues no, se acomoda ahí el ojo, virólo y contra el otro, y se hacen un conjunto y ya veo bien, ¿verdad? El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil, fíjate, de la que los grandes no dan nada por ellos, eso nos deja ver que todos somos iguales para Dios. Y eso es importante, porque tú tienes el mismo valor que cualquier hombre o mujer que predique la palabra de Dios. Como te dije, hay responsabilidades, sí. Hay conocimiento que todos tenemos que adquirir para crecer también, ¿verdad? Pero por eso tú y yo tenemos que reconocer las limitaciones y no sentirnos orgullosos de nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para que venga ese balance de parte de Dios, ¿verdad? Nos debemos de enfocar a lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros, ¿verdad? Y mira, 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Vamos para allá. Dice, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. En la versión del lenguaje sencillo. Dios no te deja, como te he dicho antes, en visto en el WhatsApp, porque aquí dice, pero Dios me ha contestado. Dios me ha contestado, porque Él dice que su amor es todo lo que necesito. Deuteronomio 33:26, te lo leo. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, que quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Y tú me puedes decir, ¿quién es ese Jesurún? ¿Que hay otro Dios? ¿Que no era Jehová? No. Jesurún es el nombre especial de Israel. Jehová es presentado como el Dios que cabalga sobre los cielos y sobre las nubes para ayudar y defender a Israel. Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún,
no hay como el Dios de Israel, que cabalga en los cielos y sobre las nubes para ayudarte, para mostrarte su grandeza. Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Yo quiero que pongas atención en esto. Vamos a ministrar y orar por 5 minutos o 10 minutos más. Porque mi corazón desea que tú estés bien consciente de tu salvación. Yo quiero pedirte que si tú realmente no estás seguro de que eres salvo, pases acá al frente. Que tú digas, híjole, es que yo dudo que sea salvo, porque me pasan cosas o lo que sea, pero si hay duda, ven aquí al frente. Pásale acá al frente. No tengas pena ni miedo, pero es necesario que lo hagamos. Que oremos porque tú necesitas reconocer que algo te falta, ¿verdad? Que algo te falta. Si todos estamos seguros de que cuando Dios nos llame a cuentas, vamos a irnos con Él, está bien, pero voy a hacer otro llamado. Yo quiero orar por ti para que tú seas libre completamente, que haya liberación completa en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, y no estés buscando a otra persona, sino al mismo Dios, que Él es el que te sostiene. Hay instrumentos que en su tiempo Dios va a revelar que lo puedes hacer, o que lo hagas, o que lo sigas haciendo. Pero en esta hora yo quiero orar por ti, ungiendo con aceite tu mente. Si todavía has batallado con pensamientos, con actitudes que no son correctas, es normal. Pero yo quisiera que, gracias a Dios, gracias, que reconociéramos todos así, ¿verdad? Que necesitamos ser ministrados, Gracias a Dios, Eusebio. Gracias, Dios. Vamos a orar. Si dice la Biblia que te baste su gracia, no necesitas buscar en otro lado, porque Él es el único que por Él somos limpios, somos libres, somos sanos, somos levantados. Entonces vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que esta unción, el aceite, es un símbolo del Espíritu Santo que nos guarda. Cuando daban un ministerio en la antigüedad a alguien, que le decían, tú eres designado a ser un sacerdote, le vaciaban una botella de aceite para reconocer, para sellar ese llamado. Entonces, al poner aceite en nuestra mente, estamos sellándola con el poder del Espíritu Santo. ¿Sale ahorita? Entonces vamos a echar fuera los pensamientos y todo lo que estorba para tener un caminar más preciso con Dios. Amén. Mi amor, te pido si me ayudas. No tengan miedo, no les vamos a voltear la botella. Ni la voy a agarrar así. ¡Fuera! Un botellazo. Es un símbolo. Vamos a orar. Gaby, echa fuera todo. Arrepiéntete de todo lo que tú sabes que está incorrecto en tu vida. Y Él te va a perdonar. Sí, Él te va a perdonar. Si tú quieres o necesitas o sientes la necesidad de llorar o gritar, toser, hazlo, no te lo quedes. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a poner la vida, Señor, de Gabriel. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor,
Que la vida de Gaby es libre, Señor, en el nombre de Jesús. Libre, Señor, en cada sentido en el que Él se ha ido tropezando, Señor. Y yo declaro que ahora los pasos de Gabriel son firmes, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora tú dile, Gaby, yo renuncio a cada hecho, a cada pensamiento inmoral, de pecado que ha habido en mi vida. Renuncio a toda generación que haya venido a través de mis familiares. Se corta y se detiene. No hará más daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Estás seguro, Gabriel, que si tú faltas te vas a hacer? En el nombre poderoso de Jesús. En esta oración. De nuevo. Que la revelación. Gracias, Señor. Yo declaro que sus pensamientos, Señor, están atados a la obediencia a Cristo, Señor, a partir de hoy. Y yo pongo un muro de bronce, Señor, para que cada pensamiento, cada mal obra que quiera venir a su mente, no trabaje en él como había trabajado antes de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, declaro un corazón de varón para su esposa, para sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro pasos firmes, pasos, Señor, acorde a lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. En el nombre de Jesús. Me llevo Eusebio, Señor, como un varón de guerra, como un varón, Señor, al que tú has decidido, Señor, apartar para tu servicio. Ahora declara, Señor, yo renuncio a todo pensamiento inicuo y perverso, y declaro que cada pensamiento acerca de inmoralidad sexual se quema y lo echo por tierra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y me declaro hijo del Altísimo, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda iniquidad heredada por mis ancestros, y declaro mis ojos limpios en el nombre de Jesús. Ahora, si tú falleces, ¿crees que tú te vas con el Señor? ¿Por qué? Tú abriste el corazón a Cristo. Dile, Señor, yo confío que soy pecador y ahora Cristo me ha llenado de su gracia para poder ser salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repítelo. Yo renuncio a cada pensamiento de iniquidad, de los que me acuerden y de los que no me acuerden. Renuncio a toda cadena de perversión sexual que haya venido de mis ancestros y que yo no sabía. Me declaro libre porque Cristo ya pagó por mí. Ahora voy a orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, levanta tu mano. En esta hora declaro, Señor, esta mente, este corazón, Señor, este estómago, libre en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, Señor. Y declaro, Señor, que viene un muro, Señor, de bronce alrededor de la mente de Dora, Señor, para que no entre iniquidad más en su mente, en su corazón, en su cuerpo, Señor. Y declaro que ella es libre hoy, totalmente libre, limpia, Señor, de cualquier iniquidad, cualquier demonio, Señor, y cualquier acto, Señor, que quiera venir a través de su vida. En el nombre de Jesús declaro que cuando venga un pensamiento, Señor, contrario de Dios, ella va a tener el poder, Señor,
fuego. En el nombre poderoso de Jesús, trayendo libertad, Padre, de toda capacidad de libertad, Señor, porque ciertamente, Señor, el Espíritu Santo por hechos totalmente nuevos. Declaro, Señor, toda capacidad tuya, ahora, Señor, es quebrantada, Señor. Abrimos, Señor, los ojos, Señor, en el nombre de Jesús, y damos, Señor, a la mente, Señor, a libertad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que quebrante, Señor, toda necesidad de Dios, Señor, que se pueda levantar en contra de esa libertad, vuelve a ser los medios de Dios, libre de la cárcel, libre de ahora, Señor, unidos, Señor, por el pueblo de Dios, Señor, Señor, en esta hora. Gaby, estás libre de toda prisión. Estás libre de toda prisión porque el Señor te ha hecho libre. No más condenación, Gabriel. Las cosas viejas pasaron porque ahora todas son hechas nuevas. Así es que no hay más condenación, Señor. Las cosas que ya se quedaron en el pasado. En serio, también el Señor viene a ocupar tu corazón. Eres libre de cualquier atadura, de cualquier perversión. Ya no hay más lugar para ellos. La cárcel se ha abierto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú has sido lleno, dice el Señor, por el poder de mi Espíritu. Yo voy a abrir tu boca, dice el Señor, porque tú vas a llevar mi nombre lejos. Cada que tú abras tu boca va a haber convicción de pecado. Tienes tú que presentarme delante de las personas, delante de cada hombre y mujer para que me conozcan, dice el Señor. Sacarse a Dios para todas las ataduras que tenías, para toda la tristeza, para todo el dolor que pasaste en la cárcel se abierta. Y has hecho, y has quedado libre en el nombre de Jesús. Por eso vos te dice el Señor, yo te investigué en mi poder, porque en mi poder se perfecciona tu salvo. Gracias, Señor. Vino palabra de madrugada allí para tus hijos, para ti. El Señor dice que están metidos en una cárcel tus hijos, que Él te prometió estar con ellos y contigo.
Él no va a hacer algo que tú puedes hacer, porque Él te ha capacitado para ello. Lo que Él quiere que tú hagas, Angie, es que llegues a tu casa y que tú le digas, que tú empieces a hacer lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel con tus hijos, y que cada uno le declares libertad de esa cárcel, que tú pidas perdón porque con algunas situaciones tú misma los encarcelaste, que les pidas perdón por ello. El Espíritu te va a empezar a revelar en dónde es, pero lo más importante es que tú tienes la autoridad de bajar el cielo a la tierra y darles libertad, como Pablo y Silas se abrieron la cárcel, y dice que se abrieron todas las cárceles, las celdas, incluidas las de los ladrones, matones y todo lo que había ahí. Y eso nos deja ver que cualquier cárcel Él la abre. Así es que ora a Dios y libera a tus hijos, porque ellos van a ser libres. Y la perfecta libertad al que Él nos ha llamado la vas a sentir tú también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es que estás autorizada allí por el cielo para bajar el cielo a la tierra. Amén. Con ese poder, ese denuedo. Porque por eso vimos, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Su gracia es suficiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les amo, varones de guerra. Yo creo que Dios va a hacer algo contigo, muy fuerte. Así como con cada uno de ellos. Dios tiene a sus soldados con rifles especiales. Y el tuyo es especial. El tuyo es especial también, con el Eusebio, con el Jesús, con el Jesús. Así es que a seguirle, Gabriel, aunque duela, ¿de verdad? Aunque duela. Bueno, vamos a ver. Dile al que está a tu lado de lo que se perdieron, de lo que se perdieron. ¿Sí o no, Blanca? ¿Verdad que sí? Dios es vasto y suficiente, amados. Así es que voy a orar por ti.